Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos, Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes. Bien, muy buenas tardes. Hoy estamos otra vez. Le damos gracias a Dios porque de veras hasta el día de hoy nos ha dejado vivir y es una bendición. Hoy vamos a tocar un tema pues demasiado importante, diría yo, porque es el pecado de la lengua. Qué importante saber cómo manejar nuestra lengua, porque de veras que con la lengua podemos bendecir, pero también con la lengua podemos maldecir o condenar. Con la lengua podemos, pues, en el chisme, podemos entrar en el chisme, podemos murmurar. ¿Qué más podemos hacer con la lengua? Difamar a las personas, desacreditarlas, ¿sí? Con la lengua se producen muchos pleitos, a veces se alejan los amigos por causa de la lengua. Hay muchos pecados comete la lengua. Dice la Escritura que es un miembro muy pequeño que está en nuestra boca, pero que se jacta de cosas grandes, ¿sí? La lengua es si no tenemos cuidado con la lengua, podemos maldecir y podemos bendecir. Inclusive por nuestra lengua podemos hasta causar guerras aquí en la tierra. Por eso, importantísimo este pecado, importantísimo saber cómo vamos a manejar nuestra lengua. Y vamos a ir a la palabra del Señor para que sea Dios mismo hablándonos con respecto de este pecado tan terrible que a veces lo vemos normal, a veces nos ponemos a murmurar o esos relajitos, esas chancecitas que a veces tenemos en los parques, en las plazas o en las casas donde no hacemos nada, pero estamos evocando palabras ociosas que al final vamos a dar cuenta, dice la Escritura, ¿sí? Entonces el pecado de la lengua es terrible, porque por la lengua seremos salvados y por la lengua seremos condenados también, ¿sí? Porque todo lo que hablemos, o sea, esa voz cuando sale de nuestra boca no se apaga, sino se va lejos, queda viva, y en el día del juicio nos van a presentar cuánto hemos hablado, si bien o mal. Por eso la Escritura dice, Dios nos dice en Santiago 3:8, ve qué tremendo, Santiago 3:8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así como una culebra que tiene en las mandíbulas, tiene bolsas de venenos, así también la lengua, si no es manejada adecuadamente, podemos dar golpes como de espada, dice la Escritura, ¿sí? Dice, y la lengua es un fuego. Aquí estoy leyendo Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego. Quiero explicar que hay dos clases de fuego. Un fuego que sale del mismo infierno y otro fuego que sale del Espíritu Santo. Aquí está hablando del pecado de la lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, o sea, está en la boca, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación,
y ella misma es inflamada por el infierno. Se queda uno, pues, asombrado, porque mucha gente que profesa ser cristiana y hace muchas obras buenas para el Señor, pero si no refrena su lengua, todo lo que haga bueno se echa a perder. ¿Por qué? Porque Dios está tabulando, Dios está juzgando, y aunque leamos Biblia, aunque llevemos una Biblia en brazo, aunque nos vistamos externamente para demostrar que hemos cambiado, pero si la lengua no la domamos, y luego dice Dios, es más profundo todavía, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. En esa región hay mucha gente que se dice cristiana, ¿sí? Van a los templos los domingos, quizás entre semanas también, van y se dicen cristiana, pero si empiezan a reunirse, a chismear, a dividirse, a murmurar, a desacreditar a los hermanos, pues ¿de qué sirve? Solo lo externo, pero la lengua en sí dice que echa a perder las cosas que podamos, según nosotros, hacer bueno para Dios, ¿sí? En Santiago 1:26, aquí que hay mucha religión en esta ciudad y en muchos lugares hay mucha religión. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Qué tremendo. A veces en el templo nos portamos de una forma, pero nada más ráscanle tantito y sale los pleitos, sale la ira, sale la gritería, sale ese veneno mortal que dice la Escritura, sale en las personas. ¿Por qué? Porque hay una lengua rebelde, hay una lengua indomable, hay una lengua en desorden, una lengua disparatera, en rebeldía contra Dios. Eso pierde la persona, aunque se diga cristiana, pero si no refrena su lengua, pierde toda espiritualidad. No importa que se ponga a predicar, no importa que tenga un ministerio, la persona sea hombre, sea mujer, no importa que esté en una escuela dominical, no importa eso, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Porque es un pecado. Es un pecado que te quiero poner un ejemplo, así como un caballo cerrero. Aquí en esta región hay muchos caballos. Un caballo cerrero no se puede domar a sí mismo. Necesita que alguien lo dome. Necesita un entrenador. Así también la lengua no se puede domar a sí misma. Necesita que alguien intervenga para que esa lengua sea de acuerdo a Dios y no pierda a esa persona que de verdad, aunque tenga buenas intenciones, llegará el juicio de Dios, y entonces veremos que Dios mismo dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, apártate, no te conozco. Volvemos en un momento. Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico
iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes. Quiero leerte un texto de la Biblia que está en 1 Corintios 13:1. Vamos a leer hasta el 3. 1 Corintios 13, del versículo 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué la gente habla mal de las personas? Pues por la falta de amor. No hay amor en las personas. Simplemente cuando están presentes pues se hablan bien, pero nada más se da la vuelta a la persona y empiezan a criticarla, empiezan a murmurar, empiezan a juzgarla. ¿Y por qué pasa eso? Dice la Escritura: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En el versículo 2 dice, 1 Corintios 13:2, y si tuviese profecías, o sea, más profundo todavía, si Dios diese profecías y entendiese todos los misterios de toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice la Escritura, nada soy. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué murmuran las personas? ¿Por qué se levantan chismes? Hace falta el amor, hace falta Dios, aunque lo externo se mire bien, pero lo interno, lo interior, todavía hay mezcla, todavía hay áreas donde Satanás domina, ¿sí? Y entonces ahí se tiene que trabajar, ahí se tiene que buscar. 1 Corintios 13:3 dice: y si tuviese todos mis bienes, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque la lengua inutiliza las buenas obras que la persona haga. ¿Por qué? Por esas malas palabras, por esas groserías, por esos disparates que las personas a veces, aunque ya están siguiendo a Dios, aunque ya son supuestamente cristianas, pero en esas áreas están reprobadas. Y Cristo Jesús dirá: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Voy a explicar aquí en Mateo 12:34, para aquellas personas que todavía con su lengua cometen pecado, todavía murmuran, todavía pues existe esa gritería, esa ira, explotan a cualquier momento. Ve lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 12:34, generación de víboras. Generación de víboras. Así como le explicaba que la víbora tiene bolsas en sus mandíbulas y esas bolsitas están llenas de veneno, así es la persona todavía a nivel espiritual, que su lengua le estorba para la espiritualidad. Generación de víboras. Y dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Es Mateo
12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hay todavía un corazón sucio, un corazón no cambiado, porque Jesucristo dice que vendría a la tierra y cambiaría ese corazón sucio, ese corazón de piedra lo cambiaría y daría un corazón nuevo, un corazón de carne, que en vez de murmurar y chismear, que amara a Dios primeramente y a su prójimo. Pero cuando no existe todavía eso, ese corazón está sucio, y dice que de la abundancia del corazón, o sea, lo que hay dentro del corazón de la persona, de eso va a hablar la boca, ¿sí? Entonces es fácil entender cuando tú estás hablando con alguien, pero lo que está hablando, eso es lo que hay dentro de su corazón. Y esas son áreas todavía de oscuridad, todavía la luz de Dios no ha llegado, la palabra de Dios no ha llegado en sí, y existe esa suciedad. Y dice la Escritura en el versículo 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Allí tenemos que entender. Y ahora, si lo aplicamos ya en la práctica, ¿cuánta gente está así? ¿Cuánta gente por su amargura quiere pues sacarla? Nada más ve a otra persona y se está quejando de todo lo que le hacen, de todo lo que le pasa. Personas que están difamando a otras personas, que están desacreditando, que le están levantando mala fama. Ahí está donde el Espíritu no ha llegado en esas áreas, y por eso ve en esta región como personas que de veras quieren caminar con Dios, pero quizás están en sus fuerzas, y no pueden. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Verdad que no? No se puede, por ejemplo, una llave de agua, no se puede, pues, ahora sí que pase agua dulce y agua amarga. No, o tiene que ser amarga o tiene que ser dulce, pero las dos cosas a la vez no se puede. Aquí está hablando Dios, aquí está hablando que debemos de cambiar, que debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? La religión dice, es que la sangre de Cristo me cubre de todos mis pecados. La sangre de Cristo tiene poder para cubrir mis pecados. Bueno, quiero explicarte que la sangre de Cristo sí tiene poder cuando la persona realmente se arrepienta de corazón, se arrepiente, deja su pecado, se aparta y ahora vive en santidad. Entonces la sangre de Cristo, es cierto, tiene poder para limpiar nuestros pecados. Pero de ahí en adelante ya no debemos cometer pecado, porque la sangre de Cristo no tolera el pecado. La sangre de Cristo limpia todos tus pecados. Es una sangre limpiadora de pecado, mas no después de ser limpiado volver al pecado. Eso no es cierto. La sangre de Cristo no encubre el pecado.
sino descubre el pecado. Ese pecado hay que extirparlo, hay que sacarlo de nuestra vida, hay que volvernos a arrepentir y nunca más volverlo a cometer. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, o sea que lo encubra la persona, no la sangre de Cristo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas los que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque aún siendo cristiano pudiéramos nosotros confiarnos y en esas áreas caer otra vez en esa esclavitud que se llama pecado, porque la lengua de verdad nos puede trampear, pensar que estamos bien y no darle el valor, o sea, ser ligero ante Dios. Antes de hablar tienes que meditar, detente y piensa lo que vas a decir. No vaya a ser que toda tu obra buena sea echada a perder por tu lengua. Aquí hay otro, en el Salmo 62:4 dice, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado porque podemos echar a perder, y aunque nosotros ganáramos alma, ya como cristiano, ganáramos almas para Dios, pero todo se va a tabular, todo llegará al final en el juicio, y si no domamos nuestra lengua, si no refrenamos la lengua, el pecado de la lengua, vamos a resultar falto en el día del juicio, y entonces pues será un rechinar de diente, porque todo lo que hicimos para Dios supuestamente no va Dios no lo va a valorar. Aquí en el Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Aquí está, esa es una parábola donde está diciendo que cuando hay un bosque grande, seco, con una velita de cerillo puedes quemar todo ese bosque. Volvemos en un momento. Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes. Bueno, para que vean qué pecado tan terrible, el pecado de la lengua. ¿Qué tenemos que hacer? Quiero leerte Santiago 3:8 para que quede bien claro. Pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y cuando dice ningún hombre, quiere decir que ningún hombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para evitar ese pecado que nos puede llevar a la perdición? Bueno, Jesucristo sigue hablando. Nuestro Señor da la respuesta en Mateo 19:26. Aquí está hablando Jesucristo, está viendo a sus discípulos y dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres
Esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Necesitamos acercarnos a Dios. Ningún hombre puede domar su lengua por sí mismo. O sea, nadie puede evitar ese pecado en sus fuerzas. O sea, con el propósito nada más, yo me propongo dejar ese pecado. No se puede. Quizás por unos días lo dejarás, pero como estás en tus fuerzas, volverás a caer en ese pecado. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia nos da la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Isaías 6:1, aquí está la respuesta, cómo Dios nos dice y nos da la clave, cómo domar nuestra lengua. Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ve cómo Isaías se acercó en oración y dice que oraba por la santidad de Dios, y en oración Dios le dio una grande visión donde le mostró el trono de Dios. Isaías vio ese trono alto y sublime y dice que estaba sentado Dios y vio cuánta santidad hay en Dios, y dice que su falda llenaba el templo. Allí se dio cuenta que él estaba mal, que él estaba en pecado, porque se acercó a lo más nítido, a lo más santo, 3 veces santo, y él se vio con manchas de pecado, y dice la Escritura en Isaías 6:5, entonces dije, vean cómo cuando uno se acerca a Dios en oración, no puede llevar palabras malas, sino que el Espíritu Santo ayuda a orar como conviene. Entonces dije, está hablando el profeta Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahí se da cuenta que la luz de Dios clarifica todo. Se da cuenta que la grandeza de Dios, cómo fulmina a la pequeñez del ser humano. Y dice la Escritura, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Y voló uno de los serafines, y en su mano llevaba un carbón encendido. ¿Qué es el carbón encendido? La palabra de Dios. Cuando uno se acerca a Dios, el Espíritu lo ayuda y lo hace ver su grande necesidad de Dios. Dice, y tocando con él sobre su boca, dijo el serafín, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Allí quiero que meditemos, solo Dios puede domar la lengua. Solo Dios, cuando la persona se acerca a Dios, cuando la persona, el Espíritu de Dios lo convence que está mal ante Dios, entonces la persona cae rendida a los pies de Dios, se arrepiente ante su Creador, reconoce su maldad, le declara su maldad, y entonces Dios, con la sangre del Cordero, limpia a esa persona. Y en el versículo 7 dice, y tocando con él sobre su boca,
dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La palabra de Dios es el carbón encendido, y el Espíritu Santo es el fuego purificador hacia la persona. Por eso, hoy Dios te da esa clave. Si tú eres mal hablado, si tú has murmurado, si tú has chismeado, si has levantado difamación hacia otras personas, si has puesto apodos, hoy Dios te dice: ven a mí, yo quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Yo domaré esa lengua indomable que tienes, esa lengua rebelde que te lleva al pecado, esa lengua que tú no puedes controlar, que está en desorden. Pues tienes que venir a mí, y yo, a través de mi espíritu, a través de mi palabra, tú puedes ser transformado, y ahora puedes tener un cántico nuevo para que alabes a Dios, para que todo eso sucio que había sea extirpado de ti, para que tu corazón todavía en tinieblas llegue esa luz que es la palabra, que sea la palabra una luz que alumbre el lugar oscuro. Por eso Dios hoy te invita a que lo más que haya sido, que tu lengua siempre te lleve al pecado, hoy Dios te da la clave. Tienes que ir a Él, porque si no, si tú no vas a Él, pues vas a seguir y todo será pecado en tu vida, y en el día del juicio va a aparecer que hasta las palabras ociosas que tú hayas dicho, esos relajos, esas chancecitas, esos comentarios que no vienen al caso, ahí van a aparecer en el día del juicio. Y no seas uno que diga: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Por el pecado de la lengua. Es importante que tengamos presente que solo Dios puede limpiar tanto tu corazón, puede domar tu lengua. Volvemos en un momento. Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes. Es un mensaje también para todas las personas que pues les gusta leer Biblia, pero que de alguna forma no tienen el poder para refrenar su lengua. Un mensaje para la persona que está en cualquier religión, que vea que el hecho de conocer Biblia no quiere decir que ya uno es cristiano, no, sino que es algo más profundo el ser cristiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como hablábamos hace 15 días, que cuando Jesús llegó a la tierra, pues ya había religión. Ahí estaban los grupos diciéndose cristianos, pero también había gentiles. Entonces, cuando vino Cristo, empezó a predicar el Evangelio, y de la religión
y de los gentiles sacó el tercer grupo, y esos son los cristianos. En Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, y este es un mensaje para todas las personas que tienen religión. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. ¿Por qué? Porque la persona parece espiritual. La persona tiene un cambio externo, pero no ha sido reformado en su interior. El hombre interior sigue siendo el yo viejo, y pues no tiene el poder. El hombre religioso no tiene el poder para dejar el pecado, ¿sí? Entonces se tiene que estar bien claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo tienes que permitir la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo y la palabra de Dios te pueden convencer, te pueden ubicar cómo está tu vida, cómo estás caminando. Porque si no, pues con mucha religión, con mucho conocimiento, pero ahí está la lengua, ahí está el pecado de la lengua, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la clave? Que te acerques a Jesús, que reconozcas con humildad, diciendo: yo tengo mucho conocimiento, pero no tengo el poder para ser transformado. Solo Jesús te puede transformar, nadie más. Él es el indicado, Él es el que Dios eligió para que entre el Padre y las personas, Jesucristo fuera el mediador. Él es el que nos puede cubrir. Su sangre en la cruz tiene poder, es cierto, pero hay que descubrir dónde está el poder. El poder es que mueras tú en la cruz también. Así como Cristo murió en la cruz, así también el pecador arrepentido tiene que morir a la cruz, en la cruz. Así como Cristo murió por todos los pecados de la humanidad, así también el pecador tiene que morir a su pecado y ser libre de sus pecados, para que surja esa criatura nueva, ese nuevo nacimiento, y entonces ese es el que Dios le da el poder para que las cosas viejas pasaron y ahora todo sea nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué más? El secreto de la victoria es acercarse a Jesús, estar siempre en comunión con Jesús en oración, darle mucho tiempo, conocer a Jesús, y Él te va a revelar esas grandes verdades en tu corazón. Así como el ciego Bartimeo, ¿cómo clamaba el ciego Bartimeo que quería ver para seguir a Jesús? Así también nosotros debemos de clamar para seguir a Jesús, para que Dios nos redima, para que dome nuestra lengua, para que ese pecado sea extirpado de toda persona que sea mal hablada, que diga groserías. Solo Jesús te puede cambiar. Acercándonos a Jesús, Dios nos limpia con su palabra, Dios nos limpia con su Espíritu Santo. ¿Qué más? Que permitas que de aquí en adelante tu lengua diga puras bendiciones. Ya no juzgues a las personas, ya no condenes, ya no maldigas. ¿Por qué? Eso trae juicio a tu vida. Que todo lo que salga de tu boca sea bendición, de un corazón puro
y una lengua amable domada por la oración y por el Espíritu Santo. Por eso ese suyo es tan sencillo, pero profundo a la vez. ¿Por qué? Porque nosotros ignoramos muchas cosas de la palabra de Dios. Quizás tenemos conocimiento de otras cosas, pero en lo espiritual estamos como niños, está vedado para nosotros, y más si estamos en pecado, ¿sí? Entonces tenemos que dejar el pecado. Dice la Escritura, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Solo Jesús, solo Dios, en esa santidad, que te revele cómo estás ante Dios. Porque recordemos, vamos de paso, somos transitorios, no somos eternos. Haz memoria, hoy los años que tienes, hace poco tenías pocos años y ahora pues ya somos mayores. Entonces debemos prepararnos para esa vida eterna, no estar confiado, no estar reposado, sino que debemos seguir adelante, pero bajo la guianza del Espíritu, bajo la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Escritura, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pues la Biblia nos descubre, y a Dios no le agrada. A Dios no le agrada esas malas palabras, esas difamaciones, esos chismes. Está prohibido por Dios. Todo eso es pecado. Por eso Jesucristo dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Allí Dios, que es un Dios santo, que es 3 veces santo, Dios te invita a que dejes esa vida de pecado, ese mundo de maldad que está en la lengua, que es indomable, que es rebelde, que está en desorden. Que ese estudio haya servido para que medites que Dios todo lo ve, Dios todo lo oye, y Dios todo lo sabe. Que Dios te bendiga, para que de aquí en adelante, antes de hablar, detente y medita qué tienes que decir, porque de todo darás cuenta, aún de las palabras ociosas daremos cuenta. Que Dios te bendiga.
Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes.